Aleluya. Leemos su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Por favor, oren por mí, hermanos, y que sea el Señor hablando en este día. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor, y que siempre traes una palabra, Señor, que el pueblo necesita, Dios eterno. Te ruego que seas tú hablando en esta tarde, Señor, en esta noche a cada vida, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya, Señor amado, tocando cada vida, cada corazón, Señor. Si hay una alma, Señor, en este lugar, Padre, que pueda ser salva, Señor, toca su vida, su corazón, Señor. Si hay una persona, Señor, que se sienta desanimada, Señor, sea tú fortaleciéndola, Señor. Ayúdenos, Señor. Sabemos que somos siervos inútiles sin ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando a través de mi boca, Señor. Gracias te doy, Padre, por este privilegio tan lindo que tú me has permitido hacer en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya, amén. Puede tomar asiento, hermanos. El tema que quiero tocar en este día es manteniendo nuestra fe en medio de la crisis. Como muchos hemos leído la historia, ¿verdad? Elías en este momento fue delante de la corte de donde estaba la reina Isabela y el rey Acab. Eran los que estaban reinando en ese entonces. Y ustedes conocen que esos dos, ¿verdad? El rey Acab fue a buscar esposa a otro lugar, a otro pueblo. La reina Jezabel era del pueblo de Sidón, no es parte de Israel. Entonces esta reina hizo que Acab se apartara de los caminos del Señor, porque introdujo a los ídolos. Uno de ellos era Baal, y Baal era el dios del clima, quiere decir de la fertilidad, del agua, de todo eso. Entonces Dios quería como desafiar. Por esa razón va Elías y le dice que no va a llover. Entonces como que está desafiando y dando a conocer de que Él es el poderoso, no el Dios Baal. Entonces vemos acá de que le dice no va a llover. El Dios de Israel dice que no va a llover por 3 años. Vamos a ver si el rey Baal puede hacer llover, porque ustedes creen que este es el rey del clima, el Dios del clima, perdón. Entonces vemos la historia de que no pudo llover durante los 3 años, pero sin embargo, ¿verdad? Elías tomó la posición, hizo todo lo que Dios le dijo que después que dijera ese anuncio se fuera a una cueva, que es donde estaba el arroyo, en un escondite en el arroyo de Querit. Esto me trae mucho, porque nosotros sabemos que nuestro escondite en un futuro, cuando venga este juicio, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que Dios manda a Elías a meterse a ese arroyo, que ahí le va a proveer todo lo que él necesita. Imagínese usted 3 años que no hay comida, no hay nada afuera, pero él tiene todos los tiempos de comida. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros mantengamos nuestra confianza en Él a pesar de la crisis que podamos tener en nuestro diario vivir, porque
vamos a ver más después de cómo Dios muchas veces va a permitir y nos va a meter en ese proceso de vivir una crisis en nuestra vida, para que nosotros aprendamos a no vivir bajo lo que uno puede hacer, bajo lo que yo puedo llegar a alcanzar, sino que Dios puede darme a mí. Amén. Entonces dice que una de las cosas, dice en Levítico 11:13, vemos de que ahí dice que usó cuervos para llevarle comida a Elías. Y en Levítico 11:13 el cuervo es una ave inmunda. Imagínense cómo Elías iba a tomar comida de esa ave que no puede, o sea, es algo inmundo. Y me llamó mucho la atención de cómo Dios va poniendo esta historia, porque Dios le está llevando comida con algo inmundo, queriéndole decir, quitándole todo, si él tiene como asco, digamos, porque así son los judíos, si ven algo que está, digamos, que Dios les ha dicho que no pueden tocar, o los animales, entonces ellos ni los tocan, no quieren nada. Pero en este momento él tiene que agarrar la comida de esta ave inmunda. Entonces, aleluya. Aquí entendí yo que cómo Dios puede bregar con la situación en nuestra vida, usar a personas que quizás nosotros consideramos, ¿verdad?, del mundo. La bendición de Dios puede llegar de cualquier lugar, puede llegar de cualquier persona, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces esperamos que todo venga de un hermano, una palabra, ¿verdad?, de una persona bien usada por el Señor. Pero cuando nosotros estamos en necesidad, Dios puede usar cualquier método, aún afuera. Amén. Dios hace como Él quiere. En el versículo 17:7 dice: pasado algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías, anteriormente hemos leído, no sé si han leído, pero se los voy a comentar un poco. Cuando lo andaba persiguiendo la Jezabel, él entró en un momento como de ansiedad, como quizás depresión, ¿verdad? Porque lo andaba siguiendo para matarlo. Y yo me pude imaginar de cómo este hombre quizás, ¿verdad?, quizás estaba en ese momento donde, no sé si se puede entrar conmigo a la historia. Tenemos 3 años que no hay comida, no hay lluvia, entonces no se pueden sembrar árboles, no hay producción de nada. Y vemos que Dios a él le dio solamente el arroyo de agua. Pero ese arroyo tiene un límite. Ese arroyo se va a secar en cualquier momento. Imagínense, todos los días Elías se levantaba y miraba el nivel de ese arroyo que iba bajando. Muchas veces a nosotros Dios nos va a quitar la comodidad en la que estamos. Dios nos va a quitar quizás el trabajo que nosotros estamos tan cómodos, porque Él quiere que empecemos a confiar en Él. Porque imagínense, en aquel tiempo de antes hubo persecución de cristianos, que en otros países todavía hay, aquí gracias a Dios que no, pero en un futuro quizás lo va a haber en muchos, quizás aquí también, no lo sabemos. Y lo que el Señor me tocaba es que como iglesia nosotros tenemos que empezar a vivir por fe, empezar a creer de que realmente tenemos un Dios grande. Amén. Porque muchas veces pasamos por dificultades y eso nos quebranta. Y el Señor me tocaba en mi corazón estas cosas tan pequeñas, cómo nos pueden quebrantar, y vienen cosas más peores. Tenemos que estar más listos y nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que conocer qué Dios nosotros tenemos. Y Elías, usted sabe todo lo que él hizo. Imagínense cuántos milagros él hizo a través, ¿verdad? Él realmente conoció a Dios.
pero quizás en ese momento que el arroyo se iba secando, porque los cálculos humanos no son como los cálculos de Dios. Quizás nosotros, ¿verdad?, hacemos cuenta, el cheque, el esposo nos lo da y nosotros hacemos cuenta, esto va para acá, esto aquí, esto acá, y todo un cálculo para que el presupuesto sea del mes. Pero después uno ve, wow, y cómo hice tanta compra y es más de lo que me dio. Entonces ahí vemos la mano de Dios, de que el cálculo que yo hice no es, ¿verdad?, lo que uno quizás tiene, pero es que Dios provee. Entonces en este momento dice que el arroyo se secó, se iba secando. Y quizás Elías quizás empezó a tener un poquito de estrés otra vez, porque vemos, ¿verdad? Si una persona ha pasado por estrés, se puede poner ansioso otra vez. Usted, digamos, ya no hay comida, el arroyo se está secando, ¿qué va a hacer Dios conmigo después? Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, bueno, ya tengo este trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me proveyó este trabajo, pero quizás el proyecto ya se va acabando. Y quizás la bolsa de valores se vino abajo y uno se pone a pensar, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué trabajo Dios me va a dar? Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que seguir confiando en Dios. Porque Él dice que así como Él cuida de las aves, de todos los animalitos, yo veo cómo ellos comen, cuánto más de nosotros Dios el Señor hace, ¿verdad? Nosotros valemos más que ellos. Y en ese momento el arroyo se secó, el arroyo se seca. Elías vemos que no ha escuchado la voz de Dios hasta ese momento. Desde el momento que Dios le dijo, vete, cuando habló con Acab y Jezabel, desde ese momento que Dios le dijo, vete a ese lugar, ahí al arroyo, desde ese momento Dios ya no le habló a Elías. Quizás nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios por un tiempo, quizás no vamos a sentirnos como que Dios me abandonó, quizás no sé, pero muchas veces quizás no lo vamos a sentir, pero Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros tenemos que creer en la palabra que Él nos ha dejado, porque muchas veces el enemigo va a poner eso en nuestra mente de que porque no lo sentimos, o porque quizás venimos a la iglesia y algo, ¿verdad? Vemos que todo mueve y no es quizás porque uno ande mal, pero Dios quiere poner confianza de que Dios está ahí, ¿verdad? Siempre, aun cuando no lo sienta, no es por sentir, es porque creo que Dios existe y está siempre a mi lado, amén. Entonces dice que hasta el momento que el arroyo se seca, ahora Dios en el verso 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Mire qué bonito eso. Ya Dios dio una orden a una persona para que lo sustente a él. Una persona que está en Sidón. ¿Y quién era de quién provenía de Sidón? Al principio le dije que la reina Jezabel provenía de ahí. O sea que ese país, ese lugar era un lugar idólatra, un lugar lleno de gente que no tenía a Dios en su corazón. Eran unas personas que no conocían de Dios absolutamente nada, porque ellos no eran israelitas. Entonces viene Elías y hace un largo viaje, porque antes caminaban bastante, así como, ¿verdad?, anduvieron todos los discípulos para traer el evangelio a nosotros. Este hombre caminó para llevar el evangelio a esta mujer. Qué bonito cómo el Señor, ¿verdad?, se preocupa para llevar el evangelio desde antes. No hasta que vino Jesús comenzó a meter a los gentiles, sino que el Señor ha estado tratando de meter el evangelio aún antes, porque el Señor quiere salvar almas, el Señor quiere darse a conocer a todo. Entonces dice que él se volvió y se fue a Sidón.
Y ahí estaba esta señora, esta muchacha, ya vamos a ver que era una muchacha, de acuerdo a lo que está acá, esperándolo. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios no le dio detalles de cómo iba a ser la muchacha cuando él llegara ahí. Imagínense eso. Y me recordé de la historia de Isaac, de que cuando el amo le fue a buscar esposa a él, y quizás él puso señales: Señor, que esta señora esté quizás recogiendo leña y esa va a ser la que tú dices que yo tengo que estar ahí. Porque aquí no le dice realmente cómo iba a ser la señora, la que la iba a estar esperando. Solo le dijo: ahí hay una mujer viuda que ella te va a sustentar. Y dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Imagínense, solamente ella estaba ahí. Él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos a ver quién era esta señora viuda. Dice, más adelante dice que ella tenía un niño, y si ella no andaba el niño con ella, quiere decir que era una viuda que acababa de ser viuda, porque ella tenía un niño. No sé si los estoy confundiendo con la historia, porque acababa de tenía un niño, y dice que andaba recogiendo leña. Y si ella hubiera tenido un niño grande, al niño hubiera mandado a recoger la leña. Entonces quiere decir que ella estaba pasando por un dolor doble. No tenía alimento y quizás acababa de perder a su esposo por la hambruna que había existido. Porque como padre, ¿cómo usted cree? Yo creo que usted prefiere que su hijo permanezca en vida, y usted le da el alimento a sus hijos y usted se deja morir. Y quizás eso es lo que había sucedido en ese momento. Y como Dios, quizás esta mujer no le había comentado su dolor a nadie, pero como Dios, muchas veces nosotros quizás no comentamos nuestro dolor a nadie, pero el Señor sí lo sabe. Y Él va a mandar la palabra que usted necesita en el momento preciso. Amén. Entonces llega este hombre, Elías, y mire lo que le dice en el 10. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo no sé si entendió esta lectura, pero mire qué precioso es el Señor. Que muchas veces quizás vamos a estar en lo más fondo, en lo más fondo de algo, quizás de algún problema, y quizás vamos a decir: no hay solución, porque ella estaba yendo a traer la última leña para cocinar, el último pan que ella podía hacer con esa última harina y el último aceite. Era lo último que ella tenía. Y en ese momento Dios llega. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. Dios es poderoso, hermanos. Tenemos un Dios tan grande. Yo me quebrantaba en esta palabra, hermanos, porque a veces nosotros leemos y lo tomamos como nada. Y Dios nos ha dejado esta palabra porque Él quiere que nuestra fe crezca, y muchas veces nosotros lo tomamos como nada. Esta palabra la leemos y bueno, es para aprenderla, memorizarla, pero también es para vivirla, para ponerle en nuestra vida de que nosotros tenemos un Dios poderoso.
realmente Dios es grande, hermanos. Yo le puedo contar testimonios de cómo yo vivía cuando vivía con mis padres, de cómo hay veces mi papá, durante la economía, cuando se fue abajo, creo que fue en el 2008, yo estaba en mi país. Ellos siempre nos mandaban dinero para El Salvador. Y él dice que se quedó sin trabajo por 6 meses o quizás más tiempo, no lo sé. Pero él nunca nos dejó de mandar nada, hermanos. Él decía que siempre Dios le proveía. Y ahí puedo ver la mano de Dios, que para los hijos de Dios siempre hay alimento. Quizás el mundo, ellos se ponen en la ansiedad, quizás caen, ¿verdad?, en depresión, que no hay qué hacer. Pero Dios, cómo tiene cuidado, hermanos, de cada detalle. Muchas veces Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Quizás alguien necesita una palabra de ánimo, Dios la manda. Quizás alguien necesita un abrazo, Dios manda un hermano a darlo. Pero Dios sabe lo que usted necesita y Él se lo va a dar. Muchas veces nosotros pedimos a Dios caprichos, no cosas que necesitamos. Pero Dios contesta nuestras oraciones. Y dice el 13, Elías le dijo: no tengas temor. Mire acá. Primero Elías, esta mujer le dice: yo no tengo más que darte, solamente tengo eso. Y él le entiende, porque ella no conoce realmente a Dios, ha escuchado. Y él solo le dice: no tengas temor. Elías le está ayudando a esta mujer a crecer su fe. Y le dice: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice otra vez. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mire lo que está diciendo acá. Aquí le está dando una profecía de una sola vez, porque le está diciendo: hazme a mí, y luego hazte la tuya y hazla de tu hijo. Y ella solamente le dijo que tenía para hacer 2, pero ahí Elías le está diciendo que va a poder hacer 3. Qué bendición del Señor, amén. Qué bonito ese milagro que ella recibió. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mire qué lindo el Señor. Primero procesó a Elías. El Señor procesó primero a Elías. Vemos cómo Dios lo lleva a una cueva, a un arroyo de agua, para procesarlo. Así Dios nos está procesando como iglesia. Mire que ahorita Dios me cambió todo el mensaje. Cómo Dios prepara a Elías. Y así somos nosotros como iglesia. Dios nos está preparando para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos salir afuera a ganar las almas. Porque aquí hay una presentación de un siervo de Dios, un profeta de Dios, que va a ganar una alma que no conoce nada de Dios. Y con la fe de él, imagínense, ellos están en crisis. Muchas veces quizás nosotros estamos en crisis y estamos más miedosos que los que están allá afuera. Porque, y le digo por mi persona, durante la pandemia, yo en las primeras noticias que empezó a salir el virus,
yo estaba trabajando en una casa de ancianos y me infecté. Entonces, como no había cura, no había nada, me isolé, pero yo decía, sí, me voy a morir, ¿verdad? Me asusté porque todo el mundo decía que no había cura y era mortal. Entonces, ese era mi pensamiento, hasta trauma tenía que me iba a morir. Y yo digo, wow, realmente uno en momentos difíciles se le olvida que tiene Dios uno. Se le olvida a uno, por mucho que digamos, vayamos a la iglesia, oramos y que sí, que hermanos tienen fe, amén. Y un dolor de cabeza, vamos a una pastilla. Una calentura, vamos al médico. Y tenemos un Dios grande. Entonces dice que primero procesa a Elías y después lo manda a una viuda a ganarse esa alma, a ponerle de esa fe que tiene Elías, darle a ella para que ella pueda creer también en ese Dios. Así también nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros crezcamos en fe, cuando salgamos afuera y estemos quizás en crisis o en momento difícil, quizás podamos ser de soporte a las personas allá afuera. Mira, yo tengo un Dios poderoso. Dios te puede solucionar ese problema. Contar testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, realmente lo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, no solamente contar, mire lo que hizo con aquel. No, mire lo que hizo conmigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un milagro del Señor? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia con el Señor? Amén. Que lo han vivido. El Señor quiere que lo vivamos, que miremos su gloria. Amén. El Señor pudo haber mandado a Elías, al rey de ese país, para que le diera de todo. Usted sabe que en cualquier crisis los presidentes no les falta nada. Y en vez de eso, Dios lo mandó ¿a dónde? A una viuda que no tenía ni siquiera, estaba peor que él. Y ahí es donde Dios dice, no, yo te voy a mandar aquí porque quiero que veas mi gloria. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos su gloria. Hay que buscar al Señor para ver esa gloria acá y que nuestra fe pueda crecer. Eso es lo que el Señor me tocaba. Y hoy quiero que me acompañen en Lucas capítulo 4. Verso 23 al 26, vamos a leer. Dice: Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán en Siria, el sirio. Si usted ha leído en el Antiguo Testamento, vemos que hay muchas viudas, pero realmente Dios no mandó a Elías a ninguna de esas viudas. Esta cosa me asusta. No lo mandó a ninguna de esas viudas. Amén. Quizás nosotros, ¿verdad? Vamos a estar entre el pueblo acá, que alguien venga. No, nosotros tenemos que estar preparados para ir afuera. Amén. Ya nosotros tenemos que estar creciendo y estar preparados para ayudar a entrar a los que están afuera. Y dice acá, aquí Jesús estaba visitando su propia tierra, predicando en Jerusalén. Y sabe que ellos le dicen, ese es Jesús, el hijo del carpintero. Y entonces él le dice ese refrán.
Y dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Si Elías hubiera ido a una de esas viudas de Israel, quizás esas viudas le iban a decir, ¿no ves que no ha llovido? ¿No ves que no hay comida? ¿Cómo te voy a dar? Quizás de esa manera hubieran contestado, porque ellas sí sabían de que él mismo dijo que no iba a llover y él andaba buscando comida. Entonces no lo iban a aceptar. Así también pasa muchas veces que en la misma iglesia Dios trae una palabra y como es de acá no la recibimos. Pero cuando viene gente de afuera y dice lo mismo, entonces gritamos y la recibimos. Nosotros tenemos que apreciar, ¿verdad?, de que Dios siempre trae una palabra, y sea de un niño, de quien sea, el Señor sabe por qué la trae. Y esta palabra quizás en este momento no la necesite, pero la vamos a necesitar, porque los tiempos ahorita no van mejores. Los tiempos ahorita quizás estamos acostumbrados, ¿verdad?, a comprar lo que queremos, pero va a haber momentos en el cual nosotros tenemos que depender solo de Dios. Y es bueno de que vayamos aprendiendo desde ahora. Amén. A que nuestra fe vaya creciendo. Aleluya. Así que me disculpan, pero ya terminé. El Señor me cambió todo el mensaje. Yo traía 11 páginas, pero no dije nada de eso. Así es que dejo a mi pastor y que el Señor los bendiga.